Amigos, buenas noches. Me alegra que podamos estar aquí juntos en continuación a este estudio que venimos llevando del libro de Daniel. Espero que puedas ir viendo todos los capítulos que hemos venido desarrollando. Hoy vamos a introducirnos en el capítulo 10. Se titula Visión de Daniel junto al río. Y antes de iniciar voy a hacerte un resumen súper rápido de todo lo que hemos venido viendo, cuál es el contenido de todo el libro. El libro de Daniel tiene 12 capítulos. En los primeros 6 capítulos te he dicho que vemos el contenido histórico del libro, todo lo que fue el crecimiento de Daniel, su historia, eso lo vemos entre el capítulo 1 y el capítulo 6. Del capítulo 7 hasta el 12 encontramos el contenido profético del libro, cómo Dios va a comenzar a irrumpir la vida de Daniel a través de visiones y sueños para dejarnos el contenido escatológico profético de lo que se trata el libro, este libro maravilloso, este recurso que Dios nos dejó para que nosotros pudiéramos conocer su plan. Esto no solo lo dejó Dios a través de la vida de Daniel, también otros profetas, el apóstol Juan en Apocalipsis, el apóstol Pablo, los apóstoles Pedro, Santiago. Hay 150 capítulos en la Biblia que nos hablan de la dinámica del fin de los tiempos y el regreso de Jesucristo. Entonces, eso es un resumen rápido de todo lo que comprende el libro de Daniel. El capítulo 7 del libro nos cuenta la visión de las cuatro bestias. Esa fue la primera visión que Daniel tuvo, cómo él pudo ver que iban a gobernar potestades detrás de los gobiernos que Nabucodonosor vio en el capítulo 2. En el capítulo 2, Nabucodonosor ve una estatua con algunos metales, oro, plata, bronce, hierro, que iban a simbolizar los reinos que iban a imperar el mundo desde Babilonia en adelante. Pero en el capítulo 7, Daniel está entendiendo que esas detrás de esos imperios, en realidad lo que iban a gobernar eran potestades y bestias. Y eso lo podemos ver de alguna forma tangible, porque cada uno de estos emperadores tuvo perversidad, severidad, maldad, hambre por matar, hambre por gobernar, por conquistar, etcétera. Entonces, detrás de todos estos imperios siempre han existido bestias, potestades. Por eso la palabra de Dios en la carta de Timoteo, en la segunda carta de Timoteo, nos invita a orar por los que están en eminencia para que podamos vivir quieta y reposadamente. Eso es el capítulo 7. El capítulo 8, Daniel está viendo un poco más de cerca la visión del carnero y el macho cabrío, y el foco de las visiones viene a centrarse en lo que fue el imperio medo-persa y el imperio griego. En el capítulo 11, cuando estudiemos el capítulo 11, vamos a ver cómo ya las visiones se van a centralizar en lo que ocurrió con estos emperadores griegos y sobre todo en el fin de la era con el anticristo. Eso es el capítulo 8. La semana pasada vimos el capítulo 9, esta visión de las 70 semanas. Daniel está teniendo otro encuentro con un ángel que viene a darle entendimiento de cómo un periodo de tiempo va a ser establecido para que se cumplan muchos propósitos, para que al final de este periodo Jesucristo venga a tomar el reino, Jesucristo venga a establecer su reino literal, Él venga a ser este rey de reyes y señor de señores para siempre, se acabe la maldad, se acabe el pecado, las visiones queden selladas, etcétera. Todo eso es el capítulo 9 que lo vimos el sábado pasado y que te invito a que lo veas. Hoy en el capítulo 10, Daniel va a tener una experiencia más que nos va a introducir en el 11. Es un capítulo fascinante y te he dicho que ninguna de estas visiones o capítulos, sobre todo desde el 7 en adelante, va a estar desligado. Es como un tren de visiones y enseñanzas que nos van introduciendo mucho más hasta el final de los tiempos, hasta el fin de la era, cuando ya se vayan consumando todas las cosas. Ok, entonces vamos a entrar a la lectura del capítulo 10 y vamos a ver todos los detalles y las maravillas que este capítulo tiene que mostrarnos. Dice, en el año tercero de Ciro, rey de Persia, fue revelada palabra a Daniel llamado Belsasar, y la palabra era verdadera y el conflicto grande. Veamos que todo lo que se va a venir es un conflicto grande, dice la
la palabra del Señor, pero también es una palabra verdadera. Creo que tú conmigo, cuando nosotros estudiemos el capítulo 11, vamos a quedar asombrados. El capítulo 11, me atrevo a decir que es el capítulo más difícil de comprender en toda la Biblia. Me atrevo a decir eso y con la ayuda del Espíritu Santo en su momento lo vamos a entender. En lo particular he encontrado recursos y he profundizado en estudiar el capítulo 11 y vamos a ver que es asombroso la exactitud con la que se van cumpliendo todas las profecías, pero bueno, eso es en el 11, pero está diciendo que lo que va a ver Daniel va a ser un conflicto grande, pero que es una palabra verdadera. Luego sigue, pero él comprendió la palabra y tuvo inteligencia en la visión. En aquellos días yo, Daniel, estuve afligido por espacio de 3 semanas. No comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne ni vino, ni me ungí con ungüento hasta que se cumplieron las 3 semanas. Dice el versículo 4, y el día 24, 3 días después de que él había finalizado el ayuno, en el mes primero, estaba yo a la orilla del gran río Hiddekel, y alcé mis ojos, y he aquí un varón vestido de lino, y ceñido sus lomos de oro de Ufaz. Su cuerpo era como de berilo, y su rostro parecía un relámpago, y sus ojos como antorchas de fuego, sus brazos y sus pies como el color de bronce bruñido, y el sonido de sus palabras como el estruendo de una multitud. Este versículo 5 y versículo 6 es uno de los versículos en la Biblia que más me encanta también, porque Daniel está viendo a Jesucristo en su gloria. Es la primera vez en las visiones donde Daniel puede ver a ese Jesucristo glorificado. Esto que acabamos de leer es casi lo mismo que Apocalipsis 1. Juan, cuando está en la isla de Patmos, tiene un encuentro con el Señor, tiene una revelación de Cristo glorificado y ve toda esta belleza de Jesucristo, que tiene rostro que brilla más del sol, que tiene unas vestiduras espléndidas, que tiene ojos con llamas de fuego. Es fascinante tener esta revelación y esta visión. Todo esto tiene un significado. Cada una de las referencias que aquí encontramos de Jesucristo. Un varón vestido de lino, ceñidos los lomos con oro de Ufaz, su cuerpo como de berilo, su rostro que parecía un relámpago, etcétera. Ese es Jesucristo glorificado. No vamos a ver esto hoy, eso lo vamos a profundizar cuando estudiemos el libro de Apocalipsis, porque el libro de Apocalipsis va a ser súper intenso, vamos a ir versículo a versículo y ahí aprenderemos más de estos detalles. Pero es la visión que Daniel está teniendo junto al río, dice que estaba junto al río y de que él, este punto geográfico en la tierra, vamos a ver que de aquí en adelante, a causa de esta visión, Daniel va a quedar súper extasiado. En lo personal nunca, creo que quizás muy pocas personas en la historia han tenido este tipo de visiones. Asumo que debe ser exhausto tener experiencias espirituales tan fuertes y esto es lo que Daniel va a vivir. Luego dice el versículo 7, y solo yo, Daniel, vi aquella visión y no la vieron los hombres que estaban conmigo, sino que se apoderó de ellos un gran temor y huyeron y se escondieron. Quedé pues yo solo y vi esta gran visión y no quedó fuerza en mí, antes mi fuerza se cambió en desfallecimiento y no tuve vigor alguno. A causa de estas visiones, Daniel estaba quedando totalmente débil, como te decía hace unos minutos atrás. Debe ser tener esta experiencia espiritual debe ser súper difícil, fuerte para nuestra carne. Versículo 9, pero oí el sonido de sus palabras y al oír el sonido de sus palabras caí sobre mi rostro en un profundo sueño con mi rostro en tierra. Cada vez más Daniel va quedando más y más exhausto, más y más débil de esta visión que está teniendo. Yo hago la broma con algunos de los amigos. Les digo, si alguna vez te quedaste dormido orando, no te preocupes, a Daniel le pasó este gran profeta, entonces si a nosotros nos pasa, tranquilo, pero no, es una broma. Jesucristo cuando fue a el monte a orar con los discípulos, él les demandó que tenían que permanecer despiertos, que tenían que velar con él y tenemos que tener tiempos en activación cuando buscamos al Señor. Luego dice el versículo 10, y aquí cuando Daniel está exhausto totalmente, incluso dice que ha caído en un sueño profundo, dice, he aquí una mano me tocó e hizo que me pusiese sobre mis rodillas
y sobre las palmas de mis manos. Estaba como comenzando a incorporarse y me dijo, Daniel, varón muy amado, está atento a las palabras que te hablaré y ponte en pie, porque a ti he sido enviado ahora. Mientras hablaba esto conmigo, me puse en pie temblando. Entonces me dijo, Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé ahí con los reyes de Persia. Este versículo 14 es muy importante. He venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días, porque la visión es para esos días. Ok, antes de finalizar, tenemos que comprender que este capítulo 10 es un preámbulo. El capítulo 10 está abriendo puerta al capítulo 11. En el capítulo 11, este ángel va a comenzar y Jesucristo va a comenzar a darle detalles a Daniel de qué es lo que va a ocurrir. En el capítulo 10 lo que vemos son dos cosas muy interesantes. Por primera vez, Daniel está teniendo una experiencia muy cercana a Jesucristo, está viendo su gloria, pero también vamos a entender cómo hay una lucha en el ambiente espiritual. A mí me fascina comprender, quiero decirte algo, el objetivo de que nosotros estemos en todo este estudio de Daniel, de Apocalipsis, de Mateo, de las profecías bíblicas, de conocer el mensaje del fin de los tiempos, prepararnos para el regreso de Jesucristo, etcétera. El objetivo es que nos fascinemos y enamoremos cada día más por el Señor, pero que también tengamos entendimiento de la era y la etapa en la que estamos viviendo. ¿Qué está pasando en este 2025, en este 2024, 2026, en este segundo milenio de nuestra era, en esta última generación? Tenemos que entender qué es lo que está ocurriendo. Y hoy en la actualidad no tenemos ya un dominio de gobiernos como era en ese entonces con los persas, con los griegos, con los romanos, etcétera. Hoy tenemos naciones que detrás de ellas también hay potestades. Prácticamente estamos viviendo en la visión de la cuarta bestia, que esta bestia espantosa iba a tener 10 cuernos. Lo hemos aprendido, los cuernos son reyes, son gobiernos. Eso simboliza los cuernos. Y en Daniel 7 y 8 hemos visto que va a haber la aparición de un cuerno pequeño. En un momento, en un punto de la historia, el anticristo se va a manifestar este emperador perverso, ese cuerno pequeño que se levanta con blasfemias, ese cuerno pequeño que va a establecer un nuevo reino, un nuevo imperio, un último periodo de 3 años y medio lleno de perversidad. La semana pasada, en el capítulo 9 veíamos que hay un último periodo de 7 años en la historia, donde va a ser el periodo más difícil de la era, sobre todo los 3 años y medio al final. Y en su momento estudiaremos a detalles qué va a pasar en esos últimos 3 años y medio de la historia. El libro de Apocalipsis nos explica con detalles cómo, quiero decirte algo, no debe darnos temor estudiar el libro de Apocalipsis, estudiar estos libros, pero el libro de Apocalipsis sí nos narra escenarios muy difíciles que va a traer juicios sobre las naciones, juicios sobre los pecadores, juicios sobre la maldad. Los juicios no son contra la iglesia, no son contra el pueblo del Señor. Quizás como iglesia y como pueblo del Señor no tengamos versículos claros, detallados, que nos excluyan de un periodo de tribulación, pero aún en medio de ese periodo de tribulación, la Biblia expresa que la iglesia va a ser una iglesia victoriosa, una iglesia en victoria, una iglesia que irrumpe en adoración, en intercesión, en favor con el plan de Dios. No es lo mismo ser partícipe de un periodo de tribulación que sufrir los juicios. Los juicios van a ser contra el pecador, contra el que no tenga a Cristo, contra el que no haya aceptado la salvación del Señor, contra los que no estén inscritos en el libro de la vida. Esos van a ser los juicios. Siempre me gusta referenciar la última generación como la generación de Moisés. Y de hecho he estado aprendiendo que hay 3 generaciones muy importantes, quizás las más importantes en toda la historia humana, la generación de Moisés, la generación de Jesucristo y esta última generación. Pero en la generación de Moisés
tú puedes ver que todos los juicios del Señor vinieron contra el imperio egipcio y contra Faraón, pero que el pueblo hebreo en ningún momento estuvo excluido de ellos. Ellos estaban guardados, ellos estaban en la tierra de Gosén, ellos no estaban sufriendo lo que los egipcios estaban sufriendo. La sangre del cordero, en aquel momento un animal físico, cubría los dinteles de la casa para que ningún mal entrara. En este momento y en esta etapa de la historia es la sangre del Cordero Santo, Jesucristo que murió en la cruz, que siempre cuida nuestras vidas. Pero entrando en detalle con lo que está ocurriendo, tenemos que ver que este ángel le dice en el versículo 13, mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Persia hoy en la actualidad es el pueblo de Irán, esta nación y estas naciones del oriente, Turquía. Todos estos descendientes han venido a ser los descendientes de la antigua Persia. Y a mí me fascina y me causa un clic de despertarme y entrar en momentos de oración, porque si tú ves todo lo que son el mundo árabe de 10 años en adelante, ellos han crecido, ellos tienen fortaleza, ellos tienen poder económico, petróleo, etcétera, y están en un auge de poder sobre el mundo. Hasta en el mundo del fútbol vemos cómo los árabes han comenzado a crecer y desarrollarse. Pero terminemos la lectura para explicarte concretamente a dónde quiero llegar con esta disertación. Dice el versículo 15, mientras me decía estas palabras, estaba yo con los ojos puestos en tierra y enmudecido. Pero he aquí uno con semejanza de hijo de hombre tocó mis labios. Lo que está ocurriendo es que Daniel tuvo una experiencia de Jesucristo glorificado, quedó asombrado con la experiencia, se debilitó, luego vino, dice que vino una mano, otro ser celestial, y lo fortaleció, pero de aquí en adelante es Jesucristo mismo el que está dándole aliento a Daniel, y dice que uno en semejanza de hijo de hombre tocó sus labios. Entonces abrí mi boca y hablé y dije al que estaba delante de mí, Señor mío, con la visión me han sobrevenido dolores y no me queda fuerza. ¿Cómo pues podría el siervo de mi Señor hablar con mi Señor? Porque al instante me faltó la fuerza y no me quedó aliento. Y aquel que tenía semejanza, versículo 18, de hombre me tocó otra vez y me fortaleció y me dijo, muy amado, no temas, la paz sea contigo, esfuérzate y aliéntate. Y mientras él me hablaba, recobré las fuerzas y dije, hable mi Señor porque me has fortalecido. Cuando yo estaba preparando esta enseñanza antes de venir a compartir hoy, sentía tanto el amor del Señor y su gracia y su misericordia de saber que es Él el que está tocando nuestras vidas en todo momento, el que está tocando nuestras bocas para hablar, el que está soplando aliento en nosotros para fortalecernos, el que está diciéndonos, aliéntate. Dice, y aquel que tenía semejanza de hombre me tocó otra vez y me fortaleció. Y todos nosotros, tú y yo, amigo, amiga, hemos tenido momentos de debilidad, hemos tenido momentos en los que hemos querido rendirnos, hemos tenido momentos en los que decimos, no, hasta acá ya no puedo, pero oro para que tengamos entendimiento que la mano del Señor siempre va a estar tocando para fortalecernos. Versículo 20, Él me dijo, ¿sabes por qué he venido a ti? Pues ahora tengo que volver para pelear contra el príncipe de Persia. Presta atención, aquí era lo que quería disertar. Tengo que volver para pelear contra el príncipe de Persia y al terminar con él, el príncipe de Grecia vendrá. Pero yo te declararé lo que está escrito en el libro de la verdad y ninguno me ayuda contra ellos sino Miguel, vuestro príncipe. Hay una lucha, siempre ha existido una lucha en lo espiritual, en el ambiente espiritual, de potestades, de bestias. Quiero que entiendas, en un momento de la historia hubo un gobierno físico de Babilonia, un gobierno físico de Media y Persia, un gobierno físico de Grecia, un gobierno físico de Roma, de naciones, etcétera. Pero detrás de todo eso han habido potestades y ha habido luchas en espiritual del Señor y de ángeles para que caigan esas potestades. Y dice aquí, al terminar con la potestad de Persia, vendrá la potestad de Grecia. Entonces, siempre el mundo físico está regido por el espiritual. Y el Señor, hermano, nunca ha
perdido el control de todo esto. Con nuestros amigos que estamos estudiando esto presencialmente, lo hemos hablado y decimos, sentimos confianza de saber que el Señor tiene el control de la historia. No importa si hoy gobierna una persona y mañana otra, es porque el Señor lo está permitiendo, pero detrás de eso hay potestades, hay fuerzas espirituales. Y, y el Señor decía, estoy luchando en ese punto de la historia contra la potestad de Persia y al vencerla va a venir Grecia. Todo estaba escrito y detallado. Ahora, dice que este ángel Miguel es un ángel importante, es un arcángel, luchador, protector, que pelea por los intereses de Dios y siempre ha estado ahí. Te he hablado que en el libro de Daniel, el arcángel Miguel y Gabriel son los únicos ángeles a los que la Biblia menciona su nombre. Obviamente quizás todos ángeles tengan nombre, pero ellos toman mucha importancia. La Biblia dice que Dios incluso a las estrellas llama por su nombre. Estos ángeles fueron muy importantes y hacen sus apariciones aquí. Gabriel aparece cuando viene a anunciar el nacimiento de Cristo y el nacimiento de Juan el Bautista, y Miguel vuelve a aparecer en Apocalipsis 12. Cuando estudiemos Apocalipsis vas a ver que el capítulo 12 de Apocalipsis es asombroso, cómo detalla cronológicamente el curso de la historia humana y cómo Daniel vence en el segundo cielo, y en ese punto de la historia Satanás es lanzado a la tierra y el anticristo comienza su gobierno. Pero no nos vamos a adelantar y nos vamos a desenfocar de eso, pero de esto, el capítulo 10, pero eso es lo que está ocurriendo. El capítulo 10 de Daniel es fascinante. Es, es una experiencia donde Daniel se ha encontrado muy de cerca con Cristo, ha quedado totalmente débil, exhausto, dormido, sin fuerzas, y el Señor lo está fortaleciendo y le dice, hey, he venido a ti porque tengo que contarte lo que va a ocurrir. Entonces, estamos preparados, hermanos, amigos, familia, para introducirnos el otro sábado en el capítulo 11. El capítulo 10 es un preámbulo, es una experiencia que Daniel está teniendo con Cristo para recibir una visión magistral de lo que va a ocurrir, detallista. De hecho, quiero anunciarte, el capítulo 11 lo vamos a ver en dos, tres sesiones porque tiene tanto detalle que es necesario que lo veamos poco a poco. El 11 y el 12 no van a estar desconectados, no van a estar ligados. Quiero enseñarte algo. Cuando tú tengas tu lectura bíblica, los capítulos no significa que está desconectado uno del otro. Los capítulos solo son para establecer un orden. Por ejemplo, en el Sermón del Monte comprende San Mateo 5, 6 y 7, pero no quiere decir que son un capítulo diferente o aislado del otro. Son la misma historia, es un mismo sermón que Jesucristo dio en este monte de los olivos, pero los capítulos solo sirven para tener un orden, pero en muchos pasajes bíblicos son una misma continuidad, y el 11 y el 12 ya nos van a mostrar todos estos detalles, sobre todo cuando cae el imperio persa, va a tomar Grecia el imperio, va a tomar Grecia el control del mundo, y luego así hasta que venga el fin de los tiempos. Es clave ver que los ángeles le están aclarando a Daniel, esta visión es para el fin de los tiempos, esta visión es para los postreros días, y eso es lo que está ocurriendo. Tenemos el mensaje escatológico, toda la historia contada. Sé que estudiar esto es, a veces cuesta comprenderlo, pero sé que con la ayuda del Señor lo vamos a entender tú y yo, hermanos. Entonces eso es lo que está ocurriendo. Voy a volverlo a leer rápidamente los últimos versículos para que cerremos la sesión de hoy. Versículo 18. Y aquel que tenía semejanza de hombre me tocó otra vez y me fortaleció y me dijo, muy amado, no temas. La paz sea contigo, esfuérzate y aliéntate. Y mientras él me hablaba, recobré las fuerzas y dije, hable mi Señor, porque me has fortalecido. Y él me dijo, ¿sabes por qué he venido a ti? Pues ahora tengo que volver para pelear contra el príncipe de Persia, y al terminar con él, el príncipe de Grecia vendrá. Pero yo te declararé lo que está escrito en el libro de la verdad, y ninguno me ayuda contra ellos, sino Miguel, vuestro príncipe. Y yo mismo, en el año primero de Darío el Medo, estuve para animarlo y fortalecerlo. Entonces, eso es lo que está ocurriendo ahí. Ahí Daniel está listo con este encuentro que ha tenido con el Señor para recibir todo lo que va a venir en el capítulo 11.
y el ángel le está, el Señor le está dando detalles interesantes de que hay una lucha en el mundo espiritual con potestades que van a venir a imperar el mundo. La historia estaba contada, la historia estaba profetizada y el capítulo 11 nos va a contar ya todos los detalles acerca del fin. Dios te bendiga, gracias por compartir conmigo en este sábado. Vamos a continuar con todo. Espero que estés aprendiendo, que puedas compartir esto con otros amigos. Compártelo en tus historias de WhatsApp. Voy a sentirme muy agradecido de saber que podemos compartir esto con los demás. Gracias, bendiciones.